Hola mis amigos, espero que las cosas estén muy bien en casa. En esta ocasión vamos a meditar bajo el tema ¿por qué los propósitos de Dios son perfectos cuando las pruebas son largas? Yo creo que todos pasamos por circunstancias muy duras en la vida. Pruebas difíciles a nivel económico, a nivel político, a nivel social, en la familia, de trabajo, etc. Una de las consignas más comunes, más frecuentes, por ejemplo, con los ateos, es cuando ellos cuestionan a los cristianos y nos dicen, bueno, ¿y por qué si ustedes hablan de Dios, hablan del amor de Dios, por qué Dios no destruye todo lo malo? ¿Por qué inclusive no destruye al diablo? ¿Por qué no acaba con las guerras? ¿Por qué no vivimos en un tiempo de paz? Amigos, la respuesta es muy sencilla. Dios no es manipulable. Ahora bien, también la Biblia nos enseña con claridad que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. En cierta ocasión escuché el testimonio de una maestra que daba clases en Cuba, cuando en el tiempo del comunismo, cuando vino el comunismo a Cuba, precisamente con Fidel Castro, ella les decía a los alumnos, les voy a demostrar que Dios no existe. Y vamos a pedirle a Dios que aparezca un dulce en cada uno de sus pupitres. Y en ese momento los chicos cerraban los ojos y abrían los ojos y les decía, ¿se dan cuenta que le pedimos a Dios y Dios no puso ningún dulce en los pupitres? Ahora vamos a hacer otra cosa. Le vamos a pedir a Fidel, imagínense qué tremendo, que nos dé un dulce a cada uno de nosotros. Los niños cerraban los ojos y obviamente de una manera astuta y sutil, la maestra empezaba a poner dulces en todos los pupitres. Abran los ojos, les decía a los niños, y aparecía el dulce. Y les decía con estas irónicas palabras, ¿se dan cuenta que Dios no existe y que Fidel es el que nos da los dulces? Amigos, qué engaño, qué mentira, qué burla, qué traición en el corazón de los niños. Así hoy en día muchos están siendo engañados a través de la mentira, a través de las fábulas, a través de las supersticiones. Dios no es manipulable. Todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. En el libro de Génesis capítulo 15 nosotros encontramos en relación a lo que le sucedió al pueblo de Israel 400 años esclavos en Egipto. Pero eso, en su omnisciencia, Dios se lo había dicho al padre Abraham. Te voy a leer en el capítulo 15 de Génesis, siempre con Biblia en mano, te recomiendo, versículo 13 en adelante, dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y esta palabra se cumplió. 400 años el pueblo de Israel estuvo en Egipto. Una prueba larguísima. Y algunos de nosotros nos preguntaremos, ¿qué propósito había detrás de todo esto? Algunos eruditos bíblicos consideran que habían diferentes tipos de propósitos. Recuerda que, según el contexto bíblico, vino un hambre sobre toda la tierra en la época de Jacob. Y José ya había sido vendido por sus hermanos y fue a parar a Egipto. La historia es muy común, todos la conocemos posiblemente. Egipto en ese momento era la potencia mundial en esa época y todo el mundo básicamente fue a pedir comida a Egipto porque Dios había mandado a José con un propósito y el propósito era claro y específico: poder salvar, poder rescatar, poder redimir a su descendencia, incluyendo a toda la familia de su padre Jacob. ¿Por qué 400 años? Pues amigos, como te lo repito una vez más, algunos eruditos hablan de posiblemente unos propósitos muy puntuales y específicos que me gustaría compartir contigo. Número uno, porque todavía una tierra prometida que había sido ofrecida a Abraham no estaba lista. ¿En qué sentido? ¿Cómo es eso de que no estaba lista? Amigos, en esa tierra, en la tierra de Canaán, vivía gente mala, vivía gente perversa. Y en ese preciso tiempo de la historia, todavía la maldad de los cananeos que vivían ahí no había subido todavía a la presencia de Dios de una forma tal que Él, como juez justo, perfecto, podía determinar un juicio. Como juez justo, un juicio precisamente sobre esos habitantes, arrebatándoles lo que realmente por su maldad no se merecía, y llevando en su tiempo al pueblo de Israel precisamente a esa tierra. Número dos,
Como cuando un bebito nace prematuro, se necesita un equipo especial, una incubadora, para poderlo ayudar, para que el bebé pueda sobrevivir. En otras palabras, esos 400 años fue una especie de horno, una especie de incubadora a nivel espiritual, para unificarlos como una nación poderosa. Y eso nosotros lo encontramos en el libro de Éxodo, después cuando el pueblo de Israel se convierte poco a poco con los años y con los siglos en una nación poderosa, y actualmente es a pesar de que es pequeño Israel, pero es una nación poderosísima, con tecnología, con armamento, etc. Vemos cómo Dios realmente ha cumplido su palabra. Imagínate 400 años esperando y esperando. Amigos, el tiempo de Dios es perfecto. El sabio Salomón lo escribió y dijo que todo lo hizo hermoso Dios en su tiempo. Y el tercer propósito era precisamente para que Dios se manifestara de una manera sobrenatural, de una manera gloriosa, de una manera espectacular, demostrando su poder, demostrando su soberanía, venciendo a las fuerzas del infierno, representada obviamente por Faraón, representada por un hombre perverso, un hombre maligno, un hombre lleno de maldad, lleno de dureza del corazón, y precisamente nos vamos a detener en eso. Cuando Moisés fue a la presencia de Faraón, Moisés iba encargado obviamente de parte de Dios para decirle a Faraón: deja ir a mi pueblo, déjanos ir, ya es tiempo, ya el tiempo ha llegado y déjanos ir. Y la Biblia dice que Dios endureció el corazón de Faraón. Esto lo encontramos en el libro de Éxodo capítulo, vamos a leerlo si quieres, Éxodo un poquito más adelante, Éxodo capítulo 8, versículo 15, dice: pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿A qué se refiere esto? De repente las plagas empezaron a venir, las plagas sobre Egipto. Y esa es una sombra de lo que muy pronto va a pasar sobre la faz de la tierra. La plaga de la sangre, los piojos, las ranas, etc. Egipto estaba básicamente a punto de ser destrozado por el poder de Dios. Entonces, al ver esto, y en los momentos en que Moisés oraba y le pedía a Dios que apartara esas plagas, pues Faraón decía: bueno, ahorita ya tengo un poquito de reposo y puedo seguir obstinado en mi corazón. Muy interesante que algunos dicen: bueno, entonces si Dios endureció el corazón de Faraón, significa con esto de que Dios está controlando y manipulando completamente a Faraón. Amigos, tenemos que tener un sumo cuidado. En el original hebreo, donde se escribió precisamente el Antiguo Testamento, ese término de endurecer precisamente el corazón de Faraón tiene un significado muy profundo y me gustaría estudiarlo junto contigo. Hay 3 palabras o 3 términos claves en el hebreo original. La primera de ellas es hazak. ¿Qué significa? Hablando precisamente de endurecer en el hebreo original. Número 1, hazak, significa hacerse fuerte, ser fuerte. El segundo término que encontramos en hebreo es kaved, que significa hacer pesado, un corazón que se volvió prácticamente insensible. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos que aprender a estudiar con profundidad la Escritura, no estudiarla de una manera superflua, porque el significado en la raíz original en el hebreo es sumamente rico, tiene una profundidad extrema, y en la medida que nosotros vamos estudiando la palabra y recibimos más iluminación de parte del Espíritu Santo, vamos creciendo más y más y más. Y el tercer término interesantísimo es kashá, que significa volverse obstinado, una persona terca, una persona dura. Ahora, si nosotros vemos esto desde esta perspectiva, desde el original hebreo, nos damos cuenta que Dios no forzó ni anuló la libertad de Faraón, sino que lo que hizo fue que permitió que su propia maldad, su propio orgullo, su propia rebeldía se magnificara. ¿De qué forma? Siendo más fuerte su corazón en el sentido de obstinación, siendo más terco su corazón, y número 3, siendo insensible, un corazón insensible. Por eso dice la Biblia que Dios endureció el corazón de Faraón. En otras palabras, que permitió que ese corazón siguiera necio.
si era obstinado, si era lleno de soberbia, de altivez, a tal grado que vinieron las plagas y la última, la muerte de todos los primogénitos en Egipto. Qué tremendo, ¿no? Pero ¿producto de qué? Producto de lo que la misma Biblia nos enseña. Lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Dios permitió ese tiempo de incubación de 400 años de su pueblo en Egipto con un propósito: poderlo fortalecer, poderlo preparar, poderlo incubar, en otras palabras, para convertirlo en una nación poderosa que actualmente todos la conocemos a la perfección. Amigos, hermanos, ¿por qué no aplicamos esto a nuestra vida? ¿Será que el corazón del hombre hoy en día también está endurecido como Faraón? La Biblia nos enseña que Dios entrega ese corazón endurecido a su propia inmundicia, a su propia soberbia, a su propio orgullo, a su propia autodestrucción. El hombre cree que tiene toda la capacidad, por medio del humanismo, del transhumanismo, por medio de la inteligencia artificial, de poder inclusive convertirse en su propio Dios. En otras palabras, no te necesito, Dios. Yo tengo todas las capacidades suficientes para valerme de mí mismo. Tengo toda la tecnología, tengo todo el poder, tengo toda la fuerza, al igual que Faraón, un corazón soberbio y endurecido. Pero las consecuencias van a venir. Amigo, amiga, reflexionemos profundamente. Si nuestro corazón se está llenando de orgullo y de soberbia, es porque nos estamos apartando de la voluntad de Dios. Nosotros somos seres creados, no nos creamos a nosotros mismos. Eso de querer manipular a Dios y querer decirle: destruye todo lo malo, destruye todo aquello que está destruyendo o arruinando la faz de la tierra, cuando nos hemos olvidado que nosotros mismos sembramos la maldad, nosotros mismos sembramos el orgullo, la prepotencia, nosotros mismos le hemos inclusive hecho mucho daño a la tierra, y esto ha traído consecuencias terribles. A lo largo de la historia bíblica nosotros encontramos hombres, inclusive de Dios, que tomaron ese tiempo largo, tiempo de prueba, pero su carácter fue fortalecido, su hombre interior fue transformado. Tenemos que permitir que nuestro hombre interior sea transformado e ir, como dice la Biblia, de gloria en gloria y de poder en poder. Finalmente, el pueblo de Dios salió de Egipto con un gran poder. El Señor permitió que Moisés abriera el mar y el pueblo pasara con libertad y con paz. Y después, inclusive, de pasar básicamente 40 años en el mismo desierto, producto de la rebeldía del pueblo de Israel, Dios permitió que pudieran entrar a la verdadera tierra, a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Ahí te quiere llevar el Señor. Nos quiere llevar de gloria en gloria, conquistando, venciendo, derrotando las fuerzas del infierno. Claro, la Biblia dice claramente que las fuerzas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Por qué Dios permite esos tiempos largos? Hay algunos de nosotros que nos preguntaremos: Señor, ¿por qué estoy sufriendo tanto? ¿Por qué en estos momentos no tengo trabajo? No hay prosperidad en mi vida. Hay dolor. Acuérdate de Job y de la paciencia que tuvo Job. La paciencia de Job fue extrema. Todo lo perdió. Inclusive su propia mujer le dijo: mira, aún todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Tremendo, lo perdió todo, pero él mantuvo su integridad. Amigo, amiga, hoy es tiempo de que mantengamos nuestro principio, mantengamos nuestros valores y levantemos el estandarte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te doy algunos ejemplos rápidos para ir terminando. Jacob, por ejemplo, 20 años estuvo trabajando con su suegro, y que también al mismo tiempo era su tío, un hombre malvado. Labán, un hombre perverso, un hombre que tremendo. 14 años estuvo trabajando por sus esposas. El patriarca Jacob, 14 años, qué duro. Pero al final de ese tiempo Dios lo preparó. Y Dios le cambió su nombre de Jacob a Israel, que significa el que lucha con Dios. Muchas veces escuchaba a un pastor decir: tenemos todos que luchar con Dios, pero no significa una lucha de que, ¿quién tiene más poder? No nos confundamos. Significa que tenemos que luchar agarrados de su mano. El que lucha con Dios, el que se agarra de la mano de Dios para derrotar a tu naturaleza, para derrotar toda fuerza de las tinieblas. La Biblia dice que aunque el diablo venga como un río, el Señor levantará bandera para defendernos, para protegernos, para que podamos ser más que vencedores. Otro ejemplo:
Hablamos un poquito del caso de Job, pero imagínate, algunos eruditos dicen que la prueba de Job duró aproximadamente 1 año. Pero al final del libro de Job, que encontramos que Dios lo bendijo, que Dios lo prosperó, que su carne fue restaurada, que esa piel que estaba completamente destruida, posiblemente por un cáncer, porque era una llaga maligna que le llegó desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza. El fin del Señor es bueno, pero tenemos que aprender a esperar, porque a su tiempo el Señor nos dirá qué hacer, dónde ir y qué decir. Abraham tuvo que esperar 25 años para el nacimiento de su hijo, inclusive después de que Dios le había prometido descendencia. Claro, Abraham cometió un error, ya lo sabemos. Tuvo que tomar, ¿verdad?, a la esclava egipcia, y eso fue un gran error, pues vemos la evidencia a lo largo de la historia. Amigos, los patriarcas tuvieron que esperar. Muchos hombres de Dios tuvieron que esperar y aprendieron a honrar a Dios esperando en su tiempo, porque la Biblia dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Dios endureció el corazón de Faraón. No permitas que tu corazón siga endurecido. Si tú crees y eres honesto y te miras al espejo y reflexionas sobre tu vida y sientes que tu corazón tiene esa tendencia, hoy es tiempo de decirle: Señor, perdóname. Señor, ayúdame porque mi corazón realmente se ha endurecido. Me he apartado de tus caminos. He visto cosas que no son agradables a ti. Mis pensamientos no son tus pensamientos. Mis caminos no son tus caminos. Ayúdame, Señor. Si tú quieres hacerlo, yo te invito para que juntos lo hagamos. Que podamos dar un paso de fe y que podamos con honestidad, con sinceridad y con franqueza entregarnos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si quieres hacerlo, hagámoslo juntos. Me gustaría que me acompañaras con esta oración muy sencilla. Si gustas, repite conmigo esta palabra. Di conmigo: Señor Jesús, creo que tú eres Dios, que moriste por mí para salvarme. Por lo tanto, te abro las puertas de mi corazón y de mi vida y te acepto y te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Ven a mi vida, Señor, cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te doy gracias, Señor, porque perdonas mis pecados, porque salvas mi alma y porque escribes mi nombre en el libro de la vida. Transfórmala completamente. En Cristo Jesús te lo pido hoy. Amén. Qué bueno, te felicito. Rapidito te recomiendo 3 cosas importantes. Número 1, lee tu Biblia. Siempre con Biblia en mano, como te digo. Lee los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Salmos. Así que puedes empezar a crecer en la fe leyendo la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra. Número 2, busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Congrégate. El apóstol Pablo nos exhorta que tenemos que congregarnos, no como algunos que lo tienen por costumbre. Y número 3, platica con Dios. Ora al Señor todos los días. Habla con Él como tu mejor amigo, como tu Padre bueno que te escucha. Él está esperándote con los brazos abiertos. Espero que sigas estos sabios consejos. Si has tomado esa decisión, háznoslo saber, y si tienes alguna necesidad, escríbenos y será un placer poder orar por ti, por tu familia y por tus necesidades. Y recuerda que la gracia del Señor sea siempre contigo. Amén y amén.